Vivo en el estado de Washington, en el noroeste del Pacífico. Solía trabajar en un restaurante de carretera que abría hasta tarde. Tenía 29 años. Casi siempre me tocaba el turno de cierre. El restaurante cerraba a las 2 de la madrugada, lo cual era increíblemente tarde considerando lo poco poblada que estaba la zona. Pero, aún así, dada la cercanía a la autopista, por lo general siempre había al menos 1 o 2 clientes en el lugar hasta la hora de cierre. Habiendo crecido en el sur y mudándome aquí, puedo decirte que la gente es diferente. En el sur, hay un gran énfasis en la hospitalidad y en las pequeñas charlas. Pero aquí, la gente es amable, aunque no demasiado cercana. Siento que el ambiente aquí se presta más para la introversión. Solía ser mesera en el sur, y te digo por experiencia que los clientes hablaban mucho más allá abajo. Aquí, parece que la gente prefiere mantenerse un poco más reservada. Ya casi era hora de cerrar. Técnicamente, la última llamada en la cocina era a las 2, aunque el restaurante anunciaba que cerraba a esa hora. Si un cliente entraba a esa hora y pedía algo, no era muy bien visto, pero sucedía. Y sucedió esa noche, de hecho. Solo había 2 empleados en el edificio, yo y el chef. Eran como las 1:50 de la madrugada cuando llegó un hombre corpulento, solo. Llevaba jeans extrañamente altos, una camiseta gris metida dentro, una chaqueta marrón, y tenía un bigote marrón y gafas. Le pregunté si prefería sentarse en la barra o en una mesa, y él pidió una mesa. Sonreía todo el tiempo, así que yo le sonreí de vuelta. Le di un menú y le informé que la cocina cerraba en 10 minutos. Miró el menú por unos segundos y luego dijo que quería un café negro y unas tostadas francesas. En ese momento, también se presentó como Nolan. Por suerte, su pedido era bastante simple. Entré en la cocina y le pasé la orden al chef, que puso cara de fastidio, a lo que solo respondí con un «ya sé». Salí de nuevo al área del comedor, y Nolan me hizo un gesto para que me acercara. Al acercarme, comenzó a conversar conmigo, algo inusual para la gente de aquí a esa hora. Me preguntó si era de la zona y empezó a quejarse de los baches en las carreteras de aquí. Le respondí, sí, son por todas las heladas que tenemos en invierno. Conversación básica. Le dije que era de por aquí, pero tal vez insistió demasiado en preguntar específicamente de dónde era. Le di una respuesta vaga y general. Obviamente, nunca le digo a la gente exactamente dónde vivo. Me dijo que se había mudado a la ciudad no hace mucho. Mientras hablaba, analizaba su lenguaje corporal y su carácter en general. Parecía un tipo mayor, algo nerd, y tal vez esta era su forma de coquetear. No me molestaba demasiado. Lo había lidiado todo el tiempo en el sur, así que estaba acostumbrada. Como él era el último cliente de la noche, el chef personalmente salió y colocó su comida en el mostrador. Fui a buscarla y se la llevé a Nolan. Para este punto, ya tenía su comida y café, y todo lo demás ya estaba listo para cerrar el lugar. Había limpiado las mesas y el mostrador y todo. Me quedé detrás del mostrador, un poco más lejos de Nolan, porque estaba cansada de conversar con él. Mi energía social estaba agotada, y ya solo quería llegar a casa y dormir. Cuando finalmente terminó de comer, fui a dejarle la cuenta antes de que él la pidiera, insinuando educadamente y sin palabras que estábamos cerrando y que queríamos irnos a casa. Pagó con tarjeta, y luego se fue. El chef sería el encargado de cerrar el lugar, así que después de limpiar la mesa de Nolan y recoger mis cosas, me despedí del chico que trabajaba en la cocina y salí hacia mi coche. Había 3 autos en el estacionamiento, el mío, el del chef, y un tercero que no podía explicar. Era un auto plateado, de aspecto antiguo, como un Toyota o un Audi del 2005 o algo así. No estaba segura. Tampoco podía decir si las ventanas estaban polarizadas o si simplemente estaba tan oscuro afuera que no podía ver el interior del coche. Pero no pude saber si había alguien en el coche o no. Estaba estacionado en la tierra, más cerca de la autopista.
Me pregunté si sería el coche de Nolan. Me subí a mi coche y comencé a dirigirme a casa. El restaurante donde trabajaba estaba a unos 20 minutos de mi casa. Iba por la autopista cuando escuché un ding en el tablero de mi coche y apareció la pantalla de la presión de las llantas. Empecé a ponerme nerviosa. No sabía cómo cambiar una llanta. Ni siquiera había llamado antes a mi compañía de asistencia en carretera. Estaba todavía bastante lejos de casa. La presión de la llanta trasera del lado del pasajero empezó a bajar rápidamente, de 20 a 10, y luego empecé a sentir como no solo el volante temblaba, sino todo el coche. Tuve que detenerme al borde del camino. Me detuve y salí rápidamente del coche para revisar la llanta. Estaba completamente desinflada. De repente, como si alguien las hubiera encendido de golpe, unas luces delanteras iluminaron el borde de la carretera mientras se acercaba un coche, que luego frenó lentamente hasta detenerse. Corrí de vuelta al coche y cerré con llave. Realmente no sabía qué hacer. Y entonces, escuché un golpecito suave en la ventana. Miré hacia arriba y vi a Nolan, el hombre del restaurante. Me saludó con una sonrisa. Ahora llevaba guantes. Para los fines de esta historia, usaré un nombre falso para mí. Nolan dijo a través de la ventana, «Katy, ¿eres tú? ¿Estás bien?» Se rió, como si fuera una coincidencia increíble. Sentí un nudo en el estómago de repente. Inmediatamente supe que él había hecho esto. No soy una tonta. Me hizo un gesto para que bajara la ventana. La bajé apenas 2 pulgadas, solo lo suficiente para hablar. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que tenía una llanta ponchada. Se hizo el tonto, preguntándome cuál era. Le dije que la trasera del lado del pasajero. Comenzó a caminar hacia el otro lado del coche, y en ese momento, marqué el 911 en mi teléfono. Dejé el teléfono en mi regazo mientras Nolan regresaba a mi lado. Me dijo a través de la ventana, con su inquietante sonrisa, que sabía cómo cambiar una llanta. Me pidió que saliera del coche, y le dije que estaba esperando a mi novio, quien vendría a ayudarme a cambiarla. Durante todo esto, escuchaba a la operadora del 911 hablar por el teléfono, pero no lo suficientemente alto como para que Nolan lo escuchara. Traté de hacerle entender mi situación a la operadora lo más claramente posible, sin ser demasiado obvia para que Nolan se diera cuenta. Básicamente le dije, no estoy segura de cómo se pinchó la llanta, pero estoy esperando a que mi novio venga a ayudarme a cambiarla. Gracias por ofrecer su ayuda, señor. Se quedó allí un segundo con una expresión mucho menos amigable en su rostro. Luego se alejó de la ventana. Aproveché esa oportunidad para hablar muy suavemente en el teléfono y decir que este hombre había pinchado mi llanta y estaba tratando de hacerme salir del coche. La operadora me preguntó mi ubicación, y rápidamente abrí el mapa en mi teléfono y le dije el nombre de la carretera en la que me había detenido. El ensordecedor sonido de vidrios rompiéndose justo a mi izquierda me hizo gritar mientras pedazos de vidrio caían sobre mi regazo. Grité a todo pulmón al hombre. Estoy en el teléfono con la policía, es la policía, le mostré la pantalla del teléfono. Miró mi pantalla, y luego metió la mano en el coche. Volví a gritar con todas mis fuerzas, llorando histéricamente, esperando que intentara agarrarme o estrangularme, pero en lugar de eso, agarró mi teléfono y lo lanzó en dirección a la autopista. Luego corrió hacia su coche y aceleró por el camino oscuro. Escuché el chirrido de sus neumáticos cuando hizo un giro brusco a la derecha, y luego desapareció. Quería ir a buscar mi teléfono, pero sin linterna en el coche, tendría que correr en la oscuridad total. La única luz provenía de mi coche. No me quedó más remedio que esperar y rezar para que Nolan, o como quiera que se llamara realmente, no volviera. Estoy muy agradecida de haber podido decirle a la operadora del 911 mi ubicación a tiempo. Escuché el inconfundible sonido de las sirenas de la policía a lo lejos, y comencé a llorar de alegría cuando me di cuenta de que se acercaban.
Salí de mi coche y comencé a agitar los brazos en el aire hasta que vi las luces intermitentes salir de la autopista hacia esa carretera al azar. Poco después llegó un segundo coche de policía, y luego un tercero. Durante todo ese tiempo, encontramos mi teléfono, que estaba completamente destrozado. Les describí al hombre, junto con su coche, y señalé la dirección en la que se fue. Uno de los oficiales se fue en esa dirección, mientras ponían un aviso en su radio. Sinceramente, eran los policías más amables que había conocido en mi vida. Cambiaron mi llanta por mí, y uno de ellos incluso me escoltó a casa, siguiéndolo desde atrás. El oficial principal me dijo que investigarían las cámaras de vigilancia del restaurante y me mantendrían informada con cualquier novedad. Una semana después, recibí una llamada de ese oficial, informándome que la investigación seguía en curso basándose en las imágenes de vigilancia. Esa fue la última vez que supe de ellos. Lamentablemente, no creo que lo hayan atrapado. Nunca volví a ese trabajo en el restaurante después de esa noche. No iba a arriesgarme a que ese hombre me encontrara de nuevo. Soy un chico de 15 años que trabajaba en un parque de atracciones en el norte del estado de Nueva York. Esto pasó hace solo un año, y todavía me da escalofríos al recordarlo. Era un domingo de octubre fresco, uno de los últimos días en los que el parque estaría abierto antes de cerrar hasta mayo. Parecía un día de trabajo como cualquier otro. Pero, vaya que estaba equivocado. Después de registrar mi entrada y trabajar en mi puesto por unas 5 horas, miré mi reloj. Eran las 4:55 de la tarde. Mi turno terminaba en 5 minutos. Me sentí aliviado y agotado. Mientras comenzaba a recoger mis cosas, un hombre con barba descuidada y cabello desordenado se acercó a mí. Llevaba una camiseta gris con algunas manchas y unos pantalones deportivos negros llenos de agujeros. Pensé para mí mismo, solo necesito aguantar este último. ¿Puedo ayudarte en algo?, le pregunté al hombre. Me miró por unos segundos, y luego seguía volteando la cabeza como si alguien lo estuviera siguiendo. Empecé a sentirme un poco inquieto. Señor, ¿puedo ayudarle en algo?, repetí, empezando a sonar un poco molesto. El hombre me miró por un par de segundos más y finalmente respondió, tartamudeando. ¿Dónde están los baños? Lo dijo en un tono de susurro. Suba la colina a la derecha, le respondí animadamente. El hombre comenzó a caminar en esa dirección, pero seguía volteando y mirándome. Evité el contacto visual, aunque me sentía más asustado que nunca. Al poco rato, uno de mis compañeros de trabajo llegó para cubrir mi puesto. Agarré mis cosas y prácticamente corrí a través del parque hasta la sala de empleados, donde registré mi salida del turno y luego fui al baño. Me cambié de ropa y me dirigí al estacionamiento de empleados. Me senté en un banco y esperé a que mi compañero de trabajo, Jordan, que tenía 17 años, viniera a recogerme. Después de esperar lo que parecieron horas, Jordan finalmente llegó. Antes de ir a casa, fuimos al restaurante local a cenar unas hamburguesas con queso. Mientras comíamos en el restaurante, noté algo extraño. El mismo hombre al que ayudé a encontrar los baños en el parque estaba allí, sentado a un par de mesas de distancia, mirándome fijamente. Mi corazón dio un vuelco. Le conté a Jordan, pero él se encogió de hombros. Probablemente solo sea una coincidencia, Ben, no te preocupes. Sí, dije, aunque estaba bastante preocupado. Después de cenar, volvimos al coche y empezamos el viaje de 35 minutos de regreso a casa. En el primer semáforo en rojo al que llegamos, vi algo que me hizo que el corazón se me detuviera otra vez. Ahí, sentado en su Honda blanco a la derecha de nosotros, estaba el hombre del parque y el restaurante. Efectivamente, me estaba mirando fijamente. Se lo dije a Jordan, y él también empezó a preocuparse un poco. Al llegar a nuestra calle, nos aseguramos de dar un par de vueltas a la manzana para asegurarnos de que el hombre no nos estaba siguiendo.
Cuando estuvimos seguros, Jordan me dejó en casa. Mi mamá y mi hermana estaban en el centro comercial, y mi papá estaba en un viaje de negocios, así que estaba solo en casa. Después de tirarme inmediatamente a la cama, escuché un ruido en mi ventana. Me levanté lentamente y miré afuera, y vi algo que me helaría la sangre para siempre. Ahí, en mi jardín delantero, estaba el hombre, mirándome directamente a la ventana, sonriendo. Inmediatamente agarré mi teléfono y llamé al 911. Pero cuando llegó la policía, el hombre ya se había ido. Renuncié a mi trabajo en el parque de atracciones justo después de que cerrara por el invierno. Desde ese incidente, no he vuelto a ver al hombre. Esta fue una experiencia que nunca olvidaré. Trabajaba en el turno de noche en el restaurante donde he estado durante un año. Era una noche lluviosa, estaba lloviendo a cántaros. Las noches como estas usualmente significaban menos clientes, ya que la gente no tiene precisamente prisa por salir a conducir bajo la lluvia. Esperaba una noche tranquila. Y así fue, por lo menos en la mayor parte. Trabajaba hasta la medianoche. En algún momento, cerca del final de mi turno, entró un hombre acompañado de una mujer, considerablemente más joven que él. Él parecía tener unos 40 años, ella parecía estar en sus 20. Ambos me miraron en cuanto entraron, así que fui a recibirlos y les pregunté cuántos eran. Dijeron que solo 2, así que los acomodé en una mesa. Tardaron un rato en pedir, y noté que hablaban muy bajito entre ellos. Una vez que hicieron su pedido, el hombre comenzó a conversar conmigo. Soy una persona bastante habladora, lo que explica por qué siempre me he desempeñado bien en la industria de la hostelería. Así que comencé a charlar con ellos sin parar, ya que era una noche tranquila de todos modos. La conversación típica de mesero-cliente. Lo curioso es que la chica no decía mucho. El hombre hizo la mayoría del trabajo de hablar, así que empecé a dirigir mis preguntas más hacia él. Obviamente, no recuerdo cada palabra que nos dijimos, pero algo que se me quedó grabado fue cuando el hombre me preguntó, ¿vives solo? Yo sí vivía solo, y sigo viviendo solo. Respondí honestamente a su pregunta, diciendo que vivía unos 10 minutos hacia el norte, por la carretera, y que la zona es muy tranquila y aburrida. En ese momento, no le di ninguna importancia a su pregunta, aunque era un poco rara. Pero al estar un hombre con otra mujer, automáticamente se asume que no son una amenaza. Hice algunas bromas sobre estar atrapado allí para siempre y cosas así, y luego me alejé de la mesa. Digamos que unos 45 minutos después, terminaron y se fueron. Avancemos unas horas más. Ya estábamos cerrando el lugar. Me despedí de mis compañeros de trabajo y salí corriendo a mi coche para evitar empaparme más de lo necesario por la lluvia. Seguía lloviendo a cántaros afuera. Conducía despacio a casa por las condiciones climáticas. En cuanto llegué, corrí directo a la puerta de entrada y me metí. Ni siquiera noté que ninguno de los coches de los otros inquilinos estaba estacionado afuera. Mi situación de vivienda es el piso intermedio de una casa con 3 apartamentos. Hay una entrada lateral con una escalera que da acceso a los 3 pisos. Como estoy en el primer piso, podía entrar por la puerta principal. Después de poner mis llaves y mis cosas en el mostrador de la cocina, escuché un golpe frenético en la puerta principal. Eran casi la 1 de la madrugada. No tenía ni idea de quién podría ser, aparte de uno de los otros inquilinos de la casa. Hay 2 puertas, la puerta de cristal del porche y la puerta interior. Siempre las mantengo cerradas por seguridad. Abrí la puerta interior y vi a una chica al otro lado de la puerta del porche. Estaba empapada. Llevaba un suéter gris con la capucha puesta, ocultando parcialmente su rostro. Me rogó que la dejara entrar porque necesitaba usar un teléfono. Antes de hacerlo, por supuesto que tuve que interrogarla. Le pregunté si estaba perdida.
Respondió que un hombre extraño la estaba siguiendo y que necesitaba ayuda. Algo de esa chica, sin embargo, me resultó curiosamente familiar. Le pregunté quién era el hombre y dónde estaba. Ella se dio la vuelta y dijo, no lo sé. Siguió rogándome que abriera la puerta. Incluso intentó abrirla ella misma. En ese momento, me di cuenta de por qué me resultaba familiar. Parecía la chica del restaurante que estaba con ese hombre. Así que le pregunté directamente, ¿no estabas en mi restaurante antes? Ella no respondió a mi pregunta. Tal vez no me escuchó, pero se dio la vuelta una vez más y comenzó a entrar en pánico, golpeando la puerta y diciendo, ahí está. Miré más allá de ella hacia la calle, y vi a un hombre corpulento caminando lentamente hacia la casa. Mientras el hombre se acercaba, la chica seguía mirándome con una expresión que implicaba más confusión que otra cosa, sobre por qué no estaba abriendo la puerta. El hombre se acercó lo suficiente para que me diera cuenta de que tenía razón, era el hombre del restaurante. Y esa era la chica que estaba sentada con él en el restaurante. Creo que ella lo vio en mis ojos en el momento en que me di cuenta, y se giró hacia el hombre y gritó, vete. El hombre comenzó a embestir la puerta, y yo cerré de golpe la puerta interior y la tranqué. No escuché ningún tipo de golpe o ruido. No iba a volver a abrir la puerta para comprobar si todavía estaban allí. Fui a la escalera para subir y golpear la puerta del inquilino de arriba. La escalera está separada de los 3 apartamentos por una puerta en cada piso. Después de golpear varias veces, nadie respondió. Intenté lo mismo con la puerta de abajo, pero tampoco hubo respuesta. Fue entonces cuando miré por las ventanas y me di cuenta de que ninguno de sus coches estaba allí esa noche. Yo estaba solo en la casa. Regresé a mi apartamento y tranqué la puerta de la escalera. Mi mente estaba a 1000 por hora, inventando posibles explicaciones. La explicación más obvia era que se trataba de una trampa para que yo abriera la puerta y así poder robarme o hacerme algo peor. De repente, tuvo sentido porque el hombre me preguntó si vivía solo. Solo me senté en el sofá por unos minutos a pensar. Todo lo que podía oír era el sonido de la lluvia intensa afuera. Pensé en llamar a la policía, pero en ese momento decidí no hacerlo. Después de unos minutos, fui al baño a cepillarme los dientes y prepararme para ir a la cama, cuando escuché un golpe. Salí del baño para escuchar, y tenía razón. Era un golpe. Venía de la puerta de la escalera. Me acerqué, pensando que era uno de los inquilinos. ¿Quién es?, pregunté. No hubo respuesta verbal, pero quienquiera que fuera volvió a golpear. Di los nombres de los otros 2 inquilinos, pero no hubo respuesta. Lo único que pude decir fue, si no te identificas, llamaré a la policía. Casi lo grité. Seguro que me escucharon. Volvieron a golpear una vez más. Así que grité, ¿qué quieres? Una voz desde el otro lado dijo, tu sangre está sobre mí. Corrí a mi habitación y me encerré, y llamé a la policía. Me escondí en el armario mientras estaba al teléfono, y me quedé allí. Los sonidos de la lluvia, el viento y el trueno afuera me hacían saltar constantemente. Cualquier pequeño ruido que venía del interior de la casa me ponía nervioso. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida, hasta que me dijeron que dejara entrar a la policía por la puerta de la entrada. Hicieron un informe de todo. Revisaron el jardín delantero y trasero. Luego me sugirieron que buscara otro lugar para dormir por unas noches. Acepté el consejo y hice una maleta rápidamente mientras ellos estaban ahí, y luego me fui a casa de mis padres para pasar la noche. Volví a la casa al día siguiente. Había un golpe en la puerta de la escalera, y esta vez era mi vecino de arriba. Abrí la puerta y me señaló la puerta, preguntando, ¿qué es esto? Estaba horrorizado al ver un mensaje en la puerta que decía, gracias por el servicio, Beth. Estaba escrito con un marcador. No pude quedarme allí mucho tiempo.
Tuve que quedarme con mis padres por unas semanas hasta que todo esto se calmó. Al mes siguiente, encontré un nuevo apartamento cerca. Más vale prevenir que lamentar.